El tema que nos convoca hoy día es la continuidad de negocio ante riesgos sistémicos. El tema de la continuidad de negocio se maneja hace un tiempo, pero lo que está pasando hoy día con el coronavirus es lo que se llama riesgo sistémico. Una aclaración introductoria, probablemente no todos manejan los conceptos de continuidad de negocio. Cuando hablamos de continuidad de negocio, no nos referimos a la creación de valor estratégica, sino que nos referimos a la operación. En realidad es business continuity, y business continuity se traduce como operación para nosotros, no el negocio, la rentabilidad específicamente. Bueno, los aspectos que queremos revisar en esta presentación son, primero, algunos conceptos de continuidad. En segundo lugar, un énfasis que es muy interesante que quieren darle acá en la cámara, el tema de los recursos humanos, cómo está durante la crisis. Tercero, el aspecto de gestión de riesgos sistémicos. ¿Qué pasa con la pandemia? La pandemia nos trae algo nuevo que se llama riesgo sistémico. Y finalmente, terminar con lo que son las normas, la familia de normas ISO 22300, que le tenemos una novedad interesante. Bien, entonces comencemos. Cuando hablamos de continuidad de negocio, es muy importante tener claro el concepto de riesgos empresariales, puesto que hay distintos tipos de riesgos empresariales. El riesgo se define principalmente por lo que es el nivel de riesgo. El nivel de riesgo generalmente es una combinación entre probabilidad e impacto. La siguiente curva nos va mostrando un poquito el comportamiento de los riesgos. La verdad que podríamos separarlo entre lo que son riesgos muy probables y de bajo impacto, que son los que se llaman riesgos de tipo operacional, y por otra parte los riesgos poco probables y de alto impacto, que son los riesgos de continuidad. Los riesgos que nos interesan en continuidad de negocio son esos que están en la parte derecha, ¿no? Que son poco probables, pero de un alto impacto. Pensemos en el siguiente caso, pensemos por ejemplo en un corte de electricidad. El corte de electricidad podría ser una amenaza que afecta a la continuidad de las operaciones dentro de la empresa. La pregunta que uno se hace, ¿qué probabilidad hay que ocurra el corte de electricidad y qué impacto puede tener? Ese impacto va a depender de las mantenciones, de los sistemas alternativos, etcétera. Entonces, cuando hablamos de continuidad de negocio, estamos hablando de una amenaza a la interrupción. El impulso fuerte de la continuidad de negocio se dio con un evento muy importante, muy grave, que fue el evento de las Torres Gemelas. La verdad que nadie se hubiera podido imaginar que en el centro financiero mundial, dos aviones, creo que fueron, impactaron y desarmaron por completo estos dos edificios. Cuando uno veía en la televisión decía, esto no podía ser, esto parecía una película. Más de, creo que son 36.000 personas que se evacuaron, y lo que tenían que hacer, que independiente de que se desarmaron las oficinas, las empresas continuaran, ¿cierto? Otro evento que vivimos después del 2001, en el 2007 que partió con la crisis subprime, el tema de la hipoteca. Este es un evento de interrupción de las operaciones bien interesante porque provocó una escalada en la cual partió con un tema de las hipotecas subprime, pero después empezó a caer como un dominó uno a uno distintas entidades financieras y finalmente se transformó en una crisis mundial. A nivel nacional, me tocó personalmente estar en Concepción en febrero del 2010, con el terremoto 8.8, ¿cierto? En ese momento yo trabajaba en una empresa que era proveedor de la compañía cirúrgica Huachipato. Huachipato tiene sus altos hornos, eran dos altos hornos, cada uno de 150 toneladas, que tuvieron que detener absolutamente las operaciones, y nosotros como proveedor tuvimos que detener también la entrega de suministro, además que se nos echó a perder también el horno. Entonces ahí tuvimos un caso de continuidad puntual, y tuvimos que reaccionar para ver cómo poder levantar de nuevo la operación. Ya en los últimos tiempos, uno de los casos más conocidos fueron dos ciberataques en el Banco de Chile en el año 2018, en la cual interrumpió las operaciones del banco y además generó un problema también de reputación con sus clientes. Y finalmente llegamos al año 2019, en el cual tuvimos un evento que ya quedó un poquito en el pasado, que fue la contaminación de las aguas en Esal, Osorno, que provocó una crisis bastante importante respecto al suministro, por supuesto, y afectó también a las empresas. El penúltimo
interrupción que tuvimos fue, ya sabemos todos, ¿no? El movimiento social en octubre de 2019, que partió por un tema de corte del metro, pero después se transformó en un vandalismo generalizado que afectó a muchas empresas, especialmente el retail, ¿no? Bueno, llegamos finalmente al coronavirus, que es la última interrupción, el último evento disruptivo que nos afecta a las operaciones, y lo vamos a descomponer un poquito más. Ahora, es importante entender entonces de todos estos casos a qué nos referimos con interrupción, ¿ah? Según la norma ISO 22300, una interrupción es un evento que puede ser anticipado o no anticipado, que causa una desviación negativa y no planificada de la entrega esperada de productos o servicios de acuerdo a los objetivos de la organización. Es decir, las interrupciones nosotros podemos analizarla, pero podría no ser anticipada, ¿no? No sabíamos, por ejemplo, que las Torres Gemelas se iban a caer, no sabíamos lo de la pandemia, etc. Vamos ahí. Entonces, en ese sentido tenemos que saber que hay distintos tipos de interrupciones. Un tipo de interrupciones se refiere a desastres naturales, como terremotos, como el que vivimos en Chile, huracanes, inundaciones, sequías, etc. Otro tipo de interrupciones son los que se denominan de origen antrópico, es decir, por las personas. Violencia social, accidentes masivos, explosiones, incendios, terrorismo, por ejemplo. El caso del coronavirus es un caso de amenazas de riesgos antrópicos, ¿no? Referido a las personas. Analicemos cómo fue que el coronavirus afectó a la continuidad de negocio. Para eso tenemos que reflejarlo en una gráfica en la cual tenemos por una parte el nivel de operaciones y el tiempo hacia la derecha. ¿Qué sucedió con el coronavirus? Es que primero tuvimos una alerta, ¿cierto? Que venía el brote de China, a nivel nacional hubo una preparación desde gobierno, ¿cierto? Luego pasamos a la fase de aislamiento, en la cual se identificaron los primeros casos de contagio, ¿cierto?, en el país. Esas personas se aislaron. Luego se perdió el rastro de dónde venía el contagio, por lo cual empezamos con las cuarentenas progresivas. Donde ocurrió realmente la interrupción en las empresas es en el cierre de las fronteras, porque ahí ya se detuvo la cadena logística, se cerraron algunos locales comerciales y las personas tuvieron que irse a las casas a trabajar o simplemente cerrar la operación. Eso es lo que provocó realmente la interrupción dentro de las operaciones y muchas empresas, como decíamos, cerraron o bajaron a un nivel muy mínimo de la operación. Cuando no hay continuidad de negocio, el nivel de operaciones se va prácticamente a cero. Lo que esperamos que luego de la interrupción pudieran mantenerse, o sea, pudieran elevar el nivel de operaciones hasta intentar llegar al nivel normal. Ahora, una empresa con continuidad de operaciones, lo primero que hace es definir su nivel mínimo aceptable de operación. O sea, con cuánto yo puedo sostenerme en el tiempo. Una empresa que tiene un plan de continuidad de negocio define también su tiempo de recuperación objetivo. Yo digo, ¿al cuánto tiempo yo quiero recuperarme de una interrupción de cualquier tipo? También tengo que saber cuál es el tiempo máximo de recuperación aceptable, o sea, cuánto tiempo yo podría durar sin que la empresa quiebre, por ejemplo, o que las consecuencias fueran desastrosas. Entonces, una empresa con continuidad de negocio, ante esa posible interrupción, lo primero que hace es una respuesta controlada, en la cual va primero desarrollando anticipadamente mecanismos de protección y va gradualmente bajando su nivel de operación. Luego ocurre la interrupción, viene la estabilización, de la estabilización vienen los planes de continuidad, la reanudación, la recuperación y post evento viene la mitigación de los daños. Entonces ahí tenemos la diferencia de lo que ocurre de una organización con continuidad de negocio y sin continuidad de negocio. Es decir, la recuperación es mucho más precisa y hay planes, digamos, para cada una de las etapas. Bien, concentrémonos entonces en esta empresa con continuidad de negocio. Una empresa con continuidad de negocio, para tener una buena protección, tiene que definir antes cuál es el impacto del negocio de las posibles interrupciones, antrópicas o naturales. En el detalle, analizamos el impacto, evaluamos los riesgos,
Con esa información de impacto definimos estrategias, de las cuales vienen estrategias y soluciones. Se definen bien los recursos, ahí tenemos los recursos de infraestructura, tecnológico, etcétera, y recursos humanos. Durante el evento, aplicamos los planes y procedimientos que tienen que ver con esquemas de respuesta, muy importante ahí el equipo de respuesta. Se define cómo se hace la advertencia, por ejemplo, cómo se activa el de plan de continuidad, cuando decimos que entramos realmente a crisis, cómo nos comunicamos con las partes interesadas, con los servicios de salud, etcétera. Se definen los planes de continuidad. Y finalmente, después de ocurrido el evento, tenemos que tener un plan de recuperación. Esos son los elementos que debe tener una empresa bajo continuidad de negocio, y lo interesante sería verlo a partir de un ejemplo práctico, un ejemplo en Walmart. Walmart, cuando ocurrieron los eventos de vandalismo, empezó a analizar, y no sé si ustedes lo recuerdan, mandó un comunicado a gobierno sobre los problemas creo que iba a presentar una demanda, sobre no proteger los bienes, ¿no? Porque Walmart en su momento empezó a analizar, bueno, ¿me conviene mantenerme en el país frente a ante estos hechos de vandalismo o mejor me retiro? ¿Qué es más rentable? Para eso se hace un análisis que se llama Business Impact Analysis, análisis de impacto de los negocios. Eh, para poder hacer un buen análisis de impacto de los negocios también hay que definir los niveles de riesgo, o sea, qué probabilidad hay de que ocurra un evento y qué impacto tiene, ¿cierto? Ahora, si descomponemos la probabilidad se define como una combinación entre la amenaza y la vulnerabilidad. Veámoslo en un ejemplo. Entonces, ¿cuál es el activo que tiene que cuidar el Walmart? Son los locales comerciales, ¿no? Ese es su principal activo donde se genera el negocio. Antes de los sucesos ocurridos en octubre de 2019, ellos tenían identificado la posibilidad de desmanes en sus locales, donde identificaban también que tenían una vulnerabilidad, que eran locales que estaban expuestos en superficie, no en subterráneo, y con vidrio, lo que los hacía vulnerables a cualquier tipo de desmán. Esos amenazas y vulnerabilidades tienen un impacto tanto financiero, dejan de vender, de operación, no pueden continuar con su operación, reputacional, lo que pasó por ejemplo en el caso de Sal, que fue un caso de impacto reputacional muy grande, y aspectos de seguridad. Bueno, ¿me mantengo yo en la operación en Chile o no? Bueno, va a depender de esta nueva combinación de amenazas y vulnerabilidades, porque antes hablábamos de desmanes, pero hoy día estamos hablando ya derechamente de vandalismo. O sea, después de la crisis, derechamente el vandalismo es una amenaza cierta, y con eso ellos pensaron, bueno, ¿cómo protegemos, cómo mejoramos o reducimos la vulnerabilidad de nuestros locales? Es reemplazar vidrio por locales subterráneos y con fierro. Entonces, ahí en esa combinación de amenazas y vulnerabilidades, viene la decisión. Bueno, la combinación me provoca un impacto mayor o un impacto menor. Esa sería una aplicación específica, por ejemplo, de lo que se llama VIA y RIA, el análisis de riesgo. Todos estos elementos están contenidos detalladamente en la norma ISO 22301 de seguridad y resiliencia, sistema de continuidad de negocio, que tiene una actualización en el año 2019, reuniendo todas las mejores prácticas de continuidad de negocio a nivel mundial, desde el tema de las Torres Gemelas hasta eventos actuales. Hoy día está muy en boga, y hay un aspecto muy importante que tenemos que analizar acá, es qué pasa con el recurso humano. ¿Ah? O sea, está la parte técnica de la continuidad de negocio, pero la pregunta que nos viene es cómo dirigimos los equipos durante la crisis. Bueno, para saber esa respuesta, lo primero es que tenemos que identificar que existen dos tipos de equipos dentro de la continuidad de negocio. Uno, el equipo de respuesta durante la interrupción, y segundo, el equipo de trabajo de la organización. Es el equipo que trabaja, que no están en el manejo de la crisis, sino que son los trabajadores. El equipo de respuesta durante la interrupción es uno o más equipos responsables y que actúa siempre en base a procedimientos preestablecidos de continuidad. Eso es lo más importante. O sea, para abordar la crisis tenemos que identificar, tenemos que organizar este equipo previamente. No podemos armarlo en el momento. ¿Qué es lo que hace? Evalúa la naturaleza y alcance de la interrupción. Evalúa los impactos. Activa la respuesta a continuidad. Planifica acciones. Establece prioridades donde siempre tenemos que saber que la primera prioridad son las personas, ¿cierto? La seguridad de las personas. Monitorear los efectos
y se comunica con las partes interesadas y autoridades. El segundo equipo de trabajo, sí, es el equipo de la organización. Ahora, este equipo de trabajo durante esta crisis en particular, y como una respuesta a mantener las operaciones, ha estado relacionado con el teletrabajo, ¿cierto? Todos estamos en teletrabajo, ahora estamos haciendo los seminarios por acá, y la verdad que eso nos agrega un elemento adicional a la dirección de equipo, que es la sobrecarga de acciones. Esa es una imagen que me pareció muy interesante y un poco chistoso, pero también una realidad muy, muy fuerte. Es que soy mamá y ama de casa y maestra y mujer. O sea, las personas que han ido al teletrabajo, la verdad que han sido afectadas por las labores del hogar y según estudios que han realizado en el último tiempo, hay un problema de género acá. ¿Ah? Que algo está pasando en la cual las personas que se están consumiendo más la energía durante el teletrabajo son las mujeres, ¿no? Entonces, pensemos en esa situación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el compromiso durante la crisis? ¿Qué pasa con el nivel de energía que tienen las personas? El nivel de concentración, el nivel de aprendizaje. ¿Ah? Lograr el compromiso de las personas en estas condiciones es muy difícil. ¿Qué pasa con el agotamiento, el estrés? El estrés de tener problemas en el empleo, inseguridad, problemas en la sociedad, problemas de salud, y por otra parte el agotamiento dentro de las labores de la casa, ¿no? Lo que tenemos que evitar es el agotamiento y lo que se llama el burnout, que es que las personas se fatiguen a tal punto que se quemen, digamos, y ya colapsan y se presenta licencia o ya el rendimiento baja completamente. Herramientas para trabajar durante estos tiempos de crisis son todas las herramientas de agilidad o herramientas ágiles como Scrum, Kanban, Lean, qué sé yo, donde promueven algunos aspectos como por ejemplo la flexibilidad. Es imprescindible que en estos tiempos seamos muy flexibles, que tengamos una interacción frecuente, no dar las cosas por dadas, sino que tenemos que frecuentemente, ojalá diariamente, estarnos coordinando, foco en los resultados, no tanto foco en el procedimiento, en el documento, en el papel, sino que vamos a la meta final, colaboración y que sean equipos autoorganizados. Entonces ahí tenemos los dos aspectos de los equipos. Volvamos entonces ahora a esta situación que ha mencionado el ministro a nivel de gobierno, la nueva normalidad, ¿cierto? Porque ya estamos pasando a la fase más crítica, algunos dicen fase 5, en la cual se espera el pic de contagio, pero después de ese pic de contagios tenemos que tratar de volver a la normalidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con la sociedad en esta nueva normalidad? Otra pregunta muy simple, ¿qué va a pasar con el transporte, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el trabajo? ¿Cómo vamos a volver a esa nueva normalidad? Desde el punto de vista de continuidad de negocio, también tenemos que pensar cómo va a ser esta nueva normalidad de continuidad de negocio ante lo que se llama amenazas globales. ¿Ah? Y aquí hay un tema súper interesante que es el que queríamos profundizar en esta presentación. Estas amenazas globales en realidad corresponden a un tipo de riesgo específico que se llaman los riesgos sistémicos. Esa imagen que pareciera como de una obra de arte, la verdad que no, que es una fotografía reproducida, digamos, de lo que son el mapa de IP, ¿ah? De números IP de Internet. ¿Qué es lo que nos refleja este mapa? Es la interconexión y la dependencia que existe entre los distintos nodos en Internet. Bueno, hay una situación ahí que es los riesgos sistémicos. ¿Qué pasa si un nodo desaparece? Puede provocar en cascada que otros nodos desaparezcan. Esta situación pasa de la misma manera en la economía, en la sociedad y en las epidemias, por ejemplo, que vimos que en China ocurre una cosa y después nos contaminamos todos. Ejemplos de riesgos sistémicos: las Torres Gemelas es un riesgo sistémico, la crisis financiera del 2008, el movimiento social fue un riesgo sistémico para nosotros a nivel nacional, y el coronavirus también es un riesgo sistémico. Separándolo ¿de qué? De los que son riesgos no sistémicos. Un riesgo no sistémico, por ejemplo, es un corte de energía eléctrica. ¿Por qué no sistémico? Porque es simple, es local, puntual, ahí, ¿no? Otro, el terremoto, aunque para los habitantes de esa región en ese momento fue un riesgo sistémico, pero en general es no sistémico. El ciberataque al Banco de Chile es puntual y específico del Banco de Chile. Y finalmente la crisis del agua en Osorno también es un riesgo que es puntual. Entonces, ¿qué es un riesgo sistémico? Un riesgo sistémico es lo que provocan los riesgos de complejidad. ¿Ah?
son los derivados de la interconexión y dependencia entre los elementos de un sistema. Y lo más importante, en que el fallo de una entidad o grupo de entidades puede causar un fallo en cascada que puede hundir el sistema en su totalidad. O sea, la dependencia es muy importante ahí. Actualmente, esa complejidad es generada por las infinitas relaciones causales y dinámicas que se dan por la globalización e hiperconectividad, como decíamos antes. Si alguien estornuda en China y se cierran las fronteras de un país al otro lado del mundo, ahí tenemos un riesgo de complejidad completamente. ¿Qué hacer con la complejidad en la continuidad de negocio? La recomendación es que hay que integrarla, especialmente la alta complejidad. La alta complejidad que llega a ser caótica debe ser considerada como un elemento más, un nuevo tipo de amenaza que puede explotar las vulnerabilidades de procesos, activos y de recursos. Esta complejidad para poder, no la vamos a poder controlar, pero sí tenemos que evaluarla, tenemos que saber cuál es el nivel actual de complejidad, rescatando que un cierto grado de complejidad en las organizaciones es necesario. Necesitamos organizar procesos, personas, estructuras que se conecten entre ellas. No obstante, si esa complejidad sobrepasa el nivel de desempeño o sobrepasa a un nivel muy alto de complejidad, se vuelve caótico. Y ahí hay que evaluar la combinación entre complejidad interna de la organización y también la complejidad externa. Esa suma es la que puede hacer colapsar realmente la organización y es un nuevo tipo de amenaza a considerar en continuidad de negocio. Finalmente, hay una serie de normas relacionadas con la continuidad de negocio, muy importante, por ejemplo, la ISO 22300 de vocabulario, la ISO 22312, que es la de Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio, la ISO 22325, valorización, hay otra muy interesante, la cadena de suministro, la 318, etc. ¿Qué es lo interesante? Es que a nivel internacional se han dado cuenta que hay que apoyar a las empresas y en Chile el Instituto Nacional de Normalización ha liberado estas normas. Ustedes simplemente mandan un email ahí a innayuda@inn.cl y van a recibir ese set de normas que yo les he mencionado y que les va a servir por lo menos para que las lean, para que revisen de qué trata esto y ojalá implementarla y ojalá mejorar los sistemas. Bien, eso es la presentación. Voy a cerrar la presentación y